tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos en la clase número 5 del libro de Romanos. Vamos a empezar a ver capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Vamos a leer el texto y vamos a ir desgranando versículo por versículo para ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en esta parte de la carta, donde continúa hablando, como venía en los primeros dos capítulos, en el primer capítulo a la presentación y a por qué escribía la carta, y ya en el segundo a plantear situaciones, primero para los gentiles y luego para los judíos. Acá va específicamente a hablar de los judíos, si bien en la primera parte del capítulo no se mencionaba que era específicamente a los judíos, pero los estudiosos están orientados a que Pablo les habla a los judíos específicamente, pero acá, en la segunda parte del capítulo, va a ser bien específico. Ya vamos a ir viendo cómo el texto nos lo aclara. Capítulo 2, versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Vamos a dividir esta última parte del capítulo en tres partes. Esta es la primera parte donde el apóstol comienza a dar unas ciertas características de los judíos y qué es lo que hace, para dar introducción a la segunda parte, donde va a hacer algunas preguntas, como Pablo suele hacer. En el versículo 17, Pablo inicia mencionando algunas de las cualidades por las cuales los judíos tenían un orgullo especial, y que en su criterio los hacía superior a los gentiles. Primero es que eran judíos, ¿no? Y Pablo está reconociendo acá la posición que Dios les dio a los judíos desde el inicio del pueblo, ¿no? Que era el pueblo elegido por Dios, ¿no? Sobre todo en medio de los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de los que no son judíos, ¿sí? Los judíos les van a llamar goim. Para los judíos, la base firme en que podían confiar, ¿sí?, es la ley de Moisés. En ella descansaban en una supuesta seguridad de que la ley se las había dado a ellos, ¿no? Y además se gloriaban en Dios. Si vemos el versículo 17, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este término de gloriarse en Dios es uno de los favoritos de Pablo. Pablo va a hablar mucho de gloriarse en Dios y no gloriarse en el hombre. Y puede referirse a un orgullo, como este sano, por motivo de gloriarse en Dios, o a motivos inapropiados. En el caso de los judíos, ellos tenían un orgullo justificado en Dios, pero lamentablemente ese orgullo los llevaba a una actitud incorrecta de confianza en sus propios méritos, porque ellos tenían una relación especial con Dios por medio de la ley. Entonces, el gloriarse en Dios era específicamente por méritos propios, de tener la ley y ser judíos, y no de gloriarse por los méritos de Cristo. En el versículo 18, Pablo sigue con la lista de privilegios. Dijimos primero que era sobrenombre judío y que se apoyaba en la ley y que se gloriaba en Dios. El versículo 18 dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. En esta última parte del versículo es donde se apoya la primera parte. Es precisamente porque están instruidos en la ley que los judíos pueden conocer la voluntad de Dios y aprobar lo que es mejor. En estos dos versículos, en los primeros versículos que vimos, Pablo se ocupó de la manera en que los judíos se consideraban a sí mismos en su relación con Dios y con la ley. Ahora, en el versículo 19 va a empezar a hablar de la manera en que el judío se relaciona con los demás, con los paganos, con los gentiles. Dice el 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Acá el autor presenta dos metáforas. Una, la de la persona que tiene vista y que guía a los que no tienen vista. Y la otra es la de ser luz o poseer una luz en medio de los que están en oscuridad. Esta misión, ¿no?, de
se entiende, ¿no? De llevar luz significa conocimiento. Esta misión de compartir la revelación, sí, que Dios les dio mediante la ley, debe llevarse con humildad, en la comprensión de tener una verdad y poder compartirla con otros. Pero ellos lo llevan desde la superioridad del judío, no desde la gracia de Dios. El apóstol agrega dos expresiones más en el versículo 20, donde dice que, el versículo 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En el versículo 20, Pablo va a ilustrar en la manera en que el judío ve su relación con los gentiles, con los paganos. Y pone dos expresiones paralelas, ¿no? Que en su sentido general son equivalentes, una igual que la otra. Instructor de los indoctos o de los que no tienen conocimiento y maestro de niños. Estrictamente están interpretadas a la gente que le falta conocimiento, ya sea por ignorancia o porque todavía son niños y no pueden tener el conocimiento necesario. Según la definición estricta de la palabra traducida como niño, se refiere a infantes, a recién nacidos. Entonces acá se utiliza una metáfora para distinguir a dos tipos de personas, a las que les falta madurez, los indoctos, según la versión de la Biblia de las Américas. Y si se ha de distinguir entre instructor y maestro, el primer término enfatiza una orientación moral y práctica, y el segundo una enseñanza de carácter más teórico. Se puede interpretar estos dos versículos como una referencia a la influencia que los judíos pueden tener con sus contactos, sobre todo con los gentiles, y más precisamente de aquellos que instruían a los que venían, a los que se convertían del paganismo. Lo que califica al judío para desempeñar este papel entre los paganos era la ley de Moisés, la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Ellos tienen el saber y la verdad está plasmada en la ley. El orgullo del judío era estar convencido de tener la ley. El judío estaba convencido de que en el libro de la ley él tenía la verdad en forma tangible, la podía tener, podía tocar, agarraba el libro y lo tocaba. En el versículo 21, que vamos a empezar a ver ahora, que es la segunda parte de la estructura que estábamos trabajando, Pablo va a irrumpir abruptamente y corta con una serie de privilegios y va a empezar a hacer ciertas preguntas que son en tono de acusación. Son preguntas retóricas en tono de acusación. Están destinadas a demostrar que los judíos, que tanto se jactaban de la ley, ¿sí?, no fueron consecuentes con la misión que se les dio, de ser maestro de los no judíos. Dice del versículo 21 al 24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos, capítulo 2, versículos 21 al 24. Pablo va a empezar acá a hacer preguntas, como las que ya vimos en otra parte del libro de Romanos, y son preguntas que tienen la respuesta implícita, pero que además hacen ver en las personas a las cuales le pregunta que las respuestas que se van a dar son inevitablemente insatisfactorias. Miren lo que dice la primera. Tú pues que enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? O sea, ¿no haces lo mismo con vos que lo que haces con los demás? Si, por ejemplo, enseñás a obedecer a los padres, ¿vos obedeces a tus padres? No. Entonces hay que tener cuidado de que los alumnos puedan aprender más por lo que ven hacer al maestro que por lo que le escuchen decir. El gran ejemplo. Porque uno con la boca puede decir un montón de cosas, pero con la actitud, con la acción demuestra totalmente lo contrario. Y lo que va a quedar más en la otra persona es lo que te ve hacer, no lo que te escuche decir. Entonces, tú que enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Ten cuidado que la gente que te escucha predicar
puedo ver lo lindo que predicas, pero también va a ver con mejor vista que vivís lo que predicas. Esta pregunta tiene relación con la anterior. Vos que decís que no se tiene que hurtar, ¿hurtás? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que tienes una moral intachable, a la vista, a escondidas, ¿eres un inmoral? ¿Sos un inmoral? Ten cuidado, o tened cuidado, aquí en Argentina, que los trapitos sucios muchas veces se muestran en público. Entonces, vos que tenés esa moral intachable internamente, ¿también tenés una moral intachable? Vos que abominás a los ídolos, tú que abominás a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Vos que detestás las imágenes, los ídolos y lo haces saber, ¿saqueás templos, robás lo sagrado? ¿Haces uso indebido del lugar para adorar a Dios? La palabra sacrilegio significa justamente eso, entrar a robar lo sacro, lo sagrado, saquear templos. Pero nuestro sacrilegio es cometer actos indebidos en las casas, en los lugares que se hicieron para adorar a Dios. Primero, tu cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero y principal. Entonces, tú que dominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ten cuidado que la gente puede no saber que haces tal cosa, pero Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a mucha gente, o a toda la gente, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios sabe lo que yo hago en lo íntimo. Por más que yo hable y diga y todo eso, Dios me conoce. Sigue el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Vos que te enorgulleces de tener la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, las tablas de ley y todo lo que se ve en Levítico y Deuteronomio. Vos que tenés la ley, quebrantando la ley, deshonrás a Dios. Ojo, porque el versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes, a causa de vosotros. Y acá Pablo hace una referencia al pasaje de Isaías 52:2, que dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Esto habla, acá Isaías está hablando del exilio de Israel por la invasión asiria, cuando se pierden las 10 tribus del norte, ¿no es cierto? Pablo casi apoya en la escritura. Pablo era un gran conocedor de las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras de Pablo, siempre hablamos del Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Si bien se estaba escribiendo, pero todavía no estaba ni escrito en forma total, ni el canon armado. Entonces, Pablo se apoya en las escrituras para dar mayor solemnidad y autoridad a su palabra. E interpreta el Antiguo Testamento para nosotros. Muchas veces la misma Biblia explica la Biblia. Muchos pasajes del Antiguo Testamento que tienen cierta oscuridad se explican con el Nuevo Testamento. Porque los apóstoles dicen, como está escrito tal cosa, porque de esto que se escribió pasó esto. Entonces, se aclara algún pasaje oscuro por el Nuevo Testamento. La misma Biblia explica la Biblia. Entonces, por lo tanto, Pablo dice a los judíos, esto ya ha pasado, el nombre de Dios fue blasfemado contra el pueblo de Israel que era cautivo. Que no pase esto ahora de nuevo. Que no seamos provocadores de que se blasfeme el nombre de Dios por causa de nosotros y nuestros malos actos. Ahora vamos a ir a la tercera parte del capítulo, los últimos versículos del capítulo 2. Dice el versículo 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Expliquemos brevemente en qué consistía la circuncisión para dar un contexto y por qué es tan importante para los judíos. La circuncisión es cortar el prepucio, el pene de los hombres nacidos en el pueblo de Israel a los 8 días. ¿Mm? Este acto físico era la señal del antiguo pacto que Dios le dio a Abraham y a todas sus descendencias. Todos los hijos de Abraham tuvieron que ser circuncidados al 8º día para pertenecer al pueblo elegido por Dios. Esto son los judíos. ¿Por qué decimos pueblo elegido y no solamente judíos? Porque Abraham no era judío, su hijo Isaac no era judío, el hijo de Isaac, Jacob, no era judío, que también se llamó Israel. Recién con el hijo de Israel, Judá, aparece la tribu de los judíos. Entonces hay que diferenciar judíos de israelitas, y de hebreos. De Abraham en adelante son todos hebreos. Luego, Abraham tuvo varios hijos. Ismael el primero, Isaac el hijo de la promesa después, y varios hijos, entre los cuales está Madián, que formó un pueblo. Ismael lo tuvo con Agar, la sierva egipcia, y Isaac lo tuvo con Sara, su esposa, el hijo de la promesa, y con Setura tuvo varios hijos, entre los cuales, cuando después murió Sara, entre los cuales está Madián. Bueno, el hijo de la promesa de Abraham es Isaac. Pero todos los hijos de Abraham son hebreos, porque Abraham se les llamaba Abraham el hebreo. Entonces, todos son hebreos. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. El hijo de la promesa era Jacob. Entonces, Jacob se le cambió el nombre por Israel. De ahí el nombre, los hijos de Israel. Que eran los 12 hijos de Jacob, varones. También tenía una hija mujer, Dina. De los cuales nacen las 12 tribus de Israel. Uno de los cuales era Judá. Y de ahí nace la tribu de los judíos. La tribu de Judá, de ahí vienen los judíos. Entonces, a todos los hijos de la promesa, ¿sí? El pacto de Dios con Abraham era para el hijo de la promesa, en este caso Isaac. De Isaac para Jacob, de Jacob para el resto de los hijos. Todos los israelitas, después de Jacob, son israelitas. Todas las tribus de Israel son israelitas. Después aparecen los judíos, que son israelitas, pero de la tribu de Judá, judíos. Todos los del pueblo elegido de Dios, ¿sí? Tenían que ser circuncidados. Cuando las 10 tribus del norte son esparcidas y se pierden por la invasión asiria, quedan solamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que perduran hasta el día de hoy. Solo que luego, como todos los judíos y benjaminitas vivían en la región de Judea, se les llamaba a todos judíos. Por eso Pablo, a pesar de ser benjaminita, también se llama judío, ¿sí? Y el judío deja de ser solamente una tribu específica para ser judío, digamos, el pueblo elegido por Dios. Dicho esto, continuamos. Entonces Pablo va a confrontar con el judío que se jactaba de la ley y de la circuncisión. La circuncisión, como dijimos, era el pacto de Dios, pero no era la obra del pacto. La obra del pacto era obedecer la ley. La circuncisión era la señal del pacto, pero no era la obra del pacto. La obra del pacto era obedecer la ley. Por lo tanto, ¿de qué sirve ser circuncidado si no obedezco la ley? De nada. Es lo mismo que no estar circuncidado. Porque por más que tengas la marca en el cuerpo, no cumplís con lo que Dios marcó que cumplieses. Si
la circuncisión es una señal, es como un cartel que medía Buenos Aires 40 kilómetros. Pero si yo ese cartel, en lugar de ir para el lado donde dice Buenos Aires 40 kilómetros, voy para otro lado, no llego a Buenos Aires. La señal no me sirve para nada si yo no cumplo con lo que la señal me indica. La señal indicaba circuncidarse y obedecer la ley. Si yo no obedezco la ley, la circuncisión física no sirve de nada. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, entonces el creyente en Cristo, pero que no tiene la circuncisión, está dentro de lo que Dios quiere para su pueblo. Porque si bien no tiene la marca en el cuerpo, tiene la obediencia a la voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es posible la salvación del judío solo con ser circuncidado, porque transgrede la ley. Y la ley mata, porque la ley lo que marca son sanciones a quienes transgreden la ley. Pero el Espíritu da vida en Cristo. Una ley, como cualquier tipo de ley, te dice, cruzar el semáforo en rojo, tal sanción. Asesina a una persona, tantos años de cárcel. Pero la ley no te salva. Es como el ejemplo que dimos la vez pasada del termómetro. Entonces, la ley marca sanciones, pero el Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y la circuncisión que necesitamos nosotros es la del corazón, no la física. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, va a decir Pablo en el capítulo 8, que vamos a estudiar más adelante. Esto es lo que le marca a Pablo, ¿sí?, a los judíos con respecto a la circuncisión. Pero sigue Pablo el versículo 28 y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, como veníamos hablando. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá hay algo muy interesante con respecto a los judíos, sobre todo en el versículo 29, al final que dice, la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En la última frase, donde dice la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, nos lleva al libro de Génesis. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 29, vemos como Moisés cuenta el nacimiento de Judá, cuando nace Judá. Dice el capítulo 29, cuando Judá nace. Concibió otra vez Lea, una de las esposas de Jacob, y dio a luz un hijo. Y dijo Lea, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. El nombre Judá, o Yehudá, como es en hebreo, significa alabado, celebrado. Y cuando Israel, o sea Jacob, está dando la profecía a sus hijos en Génesis 49:8, dice, Judá, te alabarán. Jacob le da una profecía a cada uno de los hijos. Y en el momento de Judá dice lo siguiente, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá, te alabarán tus hermanos. Y sabemos entonces que Judá, que de la tribu de Judá viene el Señor Jesucristo, que no fue alabado por los hombres, mas Dios lo exaltó hasta lo sumo en medio de los hombres. Y quienes seguimos a Cristo no esperamos ser alabados por los hombres, y no esperemos ser alabados por los hombres, sino que busquemos la aprobación de Dios, que es la única que importa. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así que espero que nos haya servido esta última parte del capítulo, un poco más breve que los otros, para que podamos empezar el capítulo 3, que siga un poco hablando de esto. Y en la próxima clase veremos ya en el capítulo 3 cómo Pablo va a seguir hablando un poco de los judíos, va a seguir hablando un poco de la circuncisión también, y ya se va a introducir el tema de la justificación por la fe, donde nos va a decir que no hay justo ni un uno, ¿sí?, que todos se desviaron, son referencias al Antiguo Testamento, y va a introducirse ya de hecho a la justificación por la fe y no por obras. Así que bueno, los esperamos la próxima clase, la clase número 6, ya viendo el capítulo 3 en su totalidad, si Dios quiere,
y avanzando un poco en el libro de Romanos, que es un libro tan lindo y tan profundo. Que el Señor los bendiga.